Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro como siempre con el señor Sebastián Egaña y el señor Héctor Herrera. Esta semana, para hablar de conformación de portafolios, tenemos un invitado, el señor Gonzalo Cabalú. Gonzalo, por favor, preséntate y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Hola César, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Bueno, como tú mencionaste, mi labor principal hoy en día es la conformación de portafolio. Mi cargo es portafolio manager de acciones latinoamericanas en Banchile. Entonces, al final, lo que busca hacer un portafolio manager es buscar las mejores ideas de inversión, que son empresas, acciones en mi caso en particular, y plasmarlas dentro de nuestro fondo de inversión para que rente más que una estrategia pasiva. ¿A qué es lo que voy con eso? Hoy en día uno puede encontrar un índice accionario que en mi caso, por ejemplo, es Latinoamérica, y yo dentro de las acciones que seleccione dentro de Latinoamérica, quiero buscar las mejores para que tengan una rentabilidad por sobre ese mercado índice. Ese es como en el día a día lo que nosotros estamos buscando. Con respecto a mi inversión en particular, yo desde que salí de la universidad, la verdad siempre me gustaron mucho el tema de seguir acciones, de seguir empresas, y dado ese hobby que lo tenía ya hace harto rato desde la universidad, siempre tuve ese bicho por manejar mis propias inversiones personales a través de acciones, de instrumentos financieros, que en particular hoy en día están más llevados hacia las acciones, dado mi especialización, que es ver empresas, pero también tengo una parte invertida en fondos. La verdad es que siento mucho que la necesidad de que las personas inviertan su capital pensando en horizontes de largo plazo es súper importante para poder generar ahorro en el largo plazo, ¿sabes? Y sobre todo hoy en día que tenemos las discusiones del ahorro de la AFP y todos estos temas, yo creo que en particular tener tus ahorros personales se hace cada vez más importante. Perfecto. Héctor, tú estás ahí con la primera pregunta. Sí. Era como para entender un poco más también todo esto de la diversificación y cómo podemos ver acciones. ¿Nos puedes explicar un poco? Sé que existen dos conceptos súper importantes también, que son las acciones growth y como el value investment. Si nos puedes explicar un poco cuáles son las diferencias y si ustedes dentro de la mesa ven eso y tú también dentro de tu opinión personal. Perfecto, Héctor. Mira, la verdad es que en diversificación no hay una respuesta que yo te podría decir, oye, esto es lo estándar que uno debería buscar. La verdad que en diversificación existe diversidad de cosas que al final uno puede plasmarlo. O sea, desde lo que tú me dijiste, que podemos entrar un poco más en detalle, el value growth, también pueden haber riesgos de exposiciones a países, a riesgo de exposición a sectores, y riesgo a algunas variables económicas, como por ejemplo mayor inflación, que pueden generar algún impacto más positivo o negativo a algún clúster o algún grupo de acciones de empresas. Entonces al final uno siempre tiene que ir balanceando todos esos puntos y ir viendo cuál es el punto en el que te deja más cómodo. Obviamente siempre hay un grado donde uno va viendo la diversificación hasta qué punto te deja tranquilo, porque obviamente mientras tú más vas diversificando, más te vas acercando hacia una estrategia pasiva, hacia lo que renta en promedio el mercado. Entonces al final, si uno quiere tomar un poco de más riesgo, tratando de generar una rentabilidad superior al índice, la verdad es que uno tiene que tratar de diversificar menos para buscar ese objetivo. Obviamente, al diversificar menos, toma el riesgo de rentar más o rentar menos que el índice. Entonces, al final, eso es más o menos un poco dependiendo de la filosofía y los riesgos que tú quieras tomar dentro de tu estrategia de inversión. Llevándolo al punto de value growth, yo creo que eso es un punto que hoy en día ha estado como bien como en la palestra hoy en día esa discusión, desde que comenzó todo esta pandemia en particular, que uno ve que muchas de estas compañías se vieron beneficiadas. ¿A qué se refiere principalmente compañías growth? Son compañías que tienen altas tasas de crecimiento. Y aquí principalmente encontramos empresas que están ubicadas en algunas tendencias que tienen vientos de cola o que tienen un impulso muy relevante. Aquí es lo que va, por ejemplo, una industria como el e-commerce, industrias como la energía renovable, el negocio fintech, que al final están creciendo muy, muy fuerte, y eso lleva a que hay compañías en particular que se benefician de esto y tienen altas tasas de crecimiento. Cuando hay estos movimientos de tasa, que es lo que ha pasado en este último tiempo, dado los temores de mayor inflación y que las tasas en Estados Unidos han estado subiendo mucho, han generado una volatilidad más grande y un impacto en los precios de esas compañías. Así que eso es un tema muy importante también, pensando compañías value que tienden a tener un impacto quizá un poco menor que lo que tienen estas compañías growth.
Perfecto. Y otra pregunta, yendo en el mismo sentido. Tú estabas hablando de múltiplos. ¿Qué es lo que ustedes normalmente ocupan para valorar una compañía? ¿Hacen DCF por dividendos? ¿Ven múltiplos precedentes? ¿Ven múltiplos de trading? ¿Ustedes generan su propia visión de estrategia? ¿Cómo lo hacen? Espérate, para poner en contexto esto al auditor, los DCF son los flujos de caja descontados, es decir, como los flujos futuros que tiene la empresa que se traen a valor presente y de ahí se calcula el valor de la compañía, que eso después pega en el precio de la acción. Los múltiplos son distintas métricas que tienen las empresas que se toman en consideración para poder evaluar, para compararla entre sí. Y los dividendos en el fondo es como el premio que te paga la compañía por en el fondo haberla comprado. Entonces hay tres como distintas formas de poder medir el valor de esta compañía y en el fondo a eso es lo que se refiere Héctor. Sí, no, perfecto, Héctor. Mira, la verdad, en particular nosotros utilizamos mecanismos de valoración que van desde, como tú mencionabas, el DCF, o sea, el descuento de estos flujos futuros, que es como al final tratar de entender al final cuáles son los supuestos que nosotros estamos tomando al invertir en una empresa, o sea, cuáles van a ser los niveles de crecimiento de esa empresa, los márgenes de esa empresa, cuál va a ser el nivel de inversión y rentabilidad de esa empresa, y al final uno va tomando esos puntos y uno va diciendo, oye, estoy siendo demasiado optimista, muy negativo, y voy viendo cuál es el valor que tiene esa empresa hoy en día. ¿Por qué me gusta mucho esto? Porque al final, en el DCF, uno al final puede establecer distintos escenarios, tanto de crecimiento como de rentabilidad. Entonces, al final, a nosotros lo que nos gusta hacer mucho es tratar también de entender qué hoy en día es lo que está preciando el mercado. O sea, el valor de la compañía hoy en día, cuáles son los supuestos que tú tienes que tomar para que se den eso. Entonces, cuando uno toma algunas compañías en particular, hay supuestos que son súper agresivos. O sea, ¿a qué es lo que voy con esto? Que hay niveles de crecimiento muy, muy grandes, con ganancias de market share, de participación de mercado muy, muy grandes, con niveles de rentabilidad muy grandes. Entonces, esas son las compañías donde uno se siente quizá un poco más, como que uno no tiene a tener como ese valor potencial que tenga menos riesgo, porque al final uno siempre va tomando una decisión donde uno tenga un balance de retorno-riesgo. Y cuando uno encuentra compañías, cuando uno no tiene que ser muy agresivo en los modelos, en estos niveles de crecimiento y niveles de rentabilidad, y la verdad ya te da un valor potencial que está por sobre el que está transando hoy en día en la bolsa, son las compañías que nos sentimos hoy en día más cómodos para invertir. Entonces, al final, eso es más o menos lo que nosotros estamos buscando constantemente al analizar empresas. Principalmente este capítulo está pensado en cómo una persona que en el fondo está tratando de iniciar en esto y no quiere invertir quizás en su Fintual o en su Racional y quiere armar su portafolio, en el fondo, ¿cuál es el método que ustedes tienen para poder en el fondo conformar este portafolio, elegir como temas, tendencias y en el fondo cómo eligen una acción dentro de una industria? Por ejemplo, ¿qué es lo que diferenciaría actualmente, no sé, pues, a Tesla de Ford o de NIO, que en el fondo compiten todos dentro del sector automotriz en el fondo, y todo se está metiendo en el mercado más asociado a los autos eléctricos? Entonces, ¿cómo ustedes eligen? ¿Cuál es su criterio? ¿Y de qué forma hacen esto? ¿Y cómo diversifican en el fondo? Porque existe esta regla del 25, que en el fondo uno no puede tener más de 20% de concentración de tu portafolio en una pura acción y tampoco puedes arriesgar más del 5% de esta posición. Entonces me gustaría, más que nada, yo lo veo como una curiosidad cómo ustedes lo hacen. No, súper. Mira, la verdad que de hecho una de las cosas que más hemos comentado hoy en día en este capítulo ha sido principalmente el análisis como más cuantitativo, que es lo que decíamos, cuánto vale la empresa. Pero hay un análisis detrás que yo diría que es antes al saber cuál es el valor potencial de esta empresa o el valor como intrínseco que debería tener esta empresa, que es el análisis más cualitativo. Y aquí lo que voy con esto, al final, cuando nosotros invertimos en una empresa, al final nosotros en cierta medida estamos siendo socios de esa empresa. O sea, nosotros estamos siendo dueños de un porcentaje de esa empresa. Entonces, si nosotros vamos a ser socios de una empresa, lo más importante es entender quién es el que está detrás de esta empresa. O sea, quiénes son los managers, cuál es la filosofía, la estrategia de la compañía. Y para eso nosotros es muy importante. O sea, desde lo que es la misión de la empresa, al saber cómo ha sido la ejecución que ha tenido el management en los últimos años, o sea, cómo ha sido el desarrollo, la ejecución, han estado involucrados en algún tema que inclusive puede ser, no sé, en Latinoamérica, que lo vemos mucho, por ejemplo, en corrupción. Entonces, cuando uno va tomando esos puntos, uno al final va sintiendo más confianza en qué empresa va a poder invertir, o sea, empresas que han logrado tener una estrategia
focalizadas, que han logrado tener buenos resultados, que han tenido buenos niveles de crecimiento, y eso es una parte importante inicial para analizar una empresa. Luego viene toda la parte ya más como opcionalidad y potencial de crecimiento que tiene esta empresa, porque al final aquí lo que le comenté un poco, lo que se ha visto en los últimos años, en el pasado de esta empresa, pero qué es lo que estamos viendo para adelante. O sea, esta es una empresa que está en una industria en particular que tiene niveles de crecimiento relevantes. Esta es una compañía que tiene ventajas competitivas, esas ventajas competitivas son sostenibles en el tiempo, y eso para nosotros también es súper importante, porque al final no porque haya sido exitosa en el pasado te garantiza que vaya a ser exitosa en el futuro, y para eso tenemos que tener compañías en particular que se sepan adaptar, que estén abarcando nuevas opcionalidades, que la hayan integrado de buena manera. Y aquí también va mucho el concepto de los trabajos en equipo. Hoy en día el trabajo en equipo es muy muy relevante, porque aquí hemos visto temas, por ejemplo en el coronavirus, cuáles han sido las empresas que han salido más dañadas y las empresas que se han logrado adaptar y poder sobrevivir a este problema que en realidad nadie lo estaba viendo que se venía, que podía pasar. Entonces hemos visto compañías que tienen culturas de trabajo, que tienen equipos de trabajo que logran reaccionar y entregar una solución de manera mucho más rápida y oportuna. Y yo creo que eso también es muy muy importante, como entender cuáles son las empresas que tienen un equipo de trabajo sólido, que puedan detectar oportunidades y poder entregar soluciones eficientes y de manera rápida. Y yo creo que esas son las compañías que al final terminan siendo más exitosas y donde uno se siente más tranquilo, que ante cualquier eventualidad o cualquier complicación que venga a aparecer en el futuro, que para nosotros vaya a ser impredecible, sabemos que esa empresa va a poder actuar de manera correcta y rápida para poder seguir creciendo y materializando su estrategia. Oye, buenísimo, muy bueno esto que sepan todo esto los auditores, porque los ayuda a tomar mejores decisiones. Y mi pregunta iba con respecto a, tú comentas que ves los modelos de negocio, que es súper importante este análisis cualitativo, y ¿cuáles son tus fuentes de información pública que usas? Perfecto, mira, pensando que nosotros invertimos hoy en día solo en compañías abiertas en el mercado público de valores, al final todas estas compañías están obligadas a reportar su estado financiero. Entonces, para partir tenemos eso como base, que todas estas empresas tienen su estado financiero auditado, donde nosotros podemos ir entendiendo un poco cuál ha sido su perfil de crecimiento, sus niveles de rentabilidad, inversión. Entonces, al final, eso es algo inicial. Adicionalmente, muchas de estas empresas entregan información quizás como complementaria, que entregando un poco análisis de industria, su perfil de crecimiento, y al final uno entra en las páginas de estas empresas, que hay una sección de relación con inversionistas o investor relations, compañías gringas, por ejemplo, y ahí nosotros podemos acceder a sus presentaciones, inclusive algunos prospectos de crecimiento de industria, algo más un poco más detallado para ahondar un poco más en el análisis de estas empresas. Luego, también estas empresas entregan calls de resultados, o sea, cuando ellos reportan trimestralmente sus resultados, generalmente el management, el CEO, el CFO de las compañías, gerente general, gerente de finanzas de las compañías, entregan su visión de los resultados y adicionalmente comparten cuál es la estrategia de la empresa. Entonces al final uno va abordando y haciendo el seguimiento trimestralmente de lo que está haciendo la empresa. Entonces al final eso también es muy importante. Eso yo diría que son como los temas más importantes, y también pensar que nosotros también accedemos y podemos llamarlos directamente. O sea, nosotros estamos llamando a estas empresas que ellos tienen equipos de relación con inversionistas, pero también uno puede hablar con el management directamente y poder preguntarle, oye, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué es lo que ha pasado con tu último resultado? Entender algunos puntos en particular que te generan dudas y tú quieres profundizarlo para elaborar tu tesis de inversión. Eso es como lo enfocado netamente en lo que es la empresa. Pero adicionalmente nosotros tenemos acceso a otro tipo de información, que es, por ejemplo, saber cuál es la visión que tienen estas empresas otro analista, otras casas de estudio. Y ahí es donde nosotros también llamamos constantemente a estas casas de estudio, a otros analistas, para que nos cuenten cuál es su visión, qué es lo que están viendo en la industria y cuál es su tesis en la empresa. Al final, toda esa información nosotros la tomamos para tomar nuestras decisiones de inversión. Generalmente uno de los tips que se da de toda esta gente que hemos hablado, la gente que enseña educación financiera, es que uno debería invertir en el fondo en lo que le gusta, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, es muy común que a la gente que es más gamer, ponte tú, no sé, y entiende que cómo le va a ir a un juego, ¿cachai? O ponte tú, a mí yo soy, y lo he comentado con Sebastián, yo soy muy fan de Disney. A mí más que la compañía en sí, siento que en el fondo el hecho de que la pandemia no haya afectado tanto su precio y que estén reabriendo ahora los
los centros de los parques, estén invirtiendo plata fuerte en Disney Plus, en el fondo los va a hacer, en el fondo los va a tirar para arriba. Pero en el fondo mi pregunta ¿es recomendable que la gente invierta en lo que le gusta? Y como segunda pregunta, quizás distinta, es ¿cómo hacen ustedes para ir identificando tendencias? Porque siempre uno busca estar antes de la manada, ¿cachai? Meterse antes de que toda la gente sepa. ¿Cómo hacen ustedes para ir identificando estas cosas o ir encontrando este tipo de empresas? Más de un lado cualitativo más que de un lado más cuantitativo. Sí, no, perfecto, mira. Yo encuentro súper que al final uno pueda invertir en un sector en particular que te guste, donde tengáis buenas perspectivas. Al final, lo que yo obviamente dejaría como recomendación es no dejarse llevar por eso y llevarla a una concentración de portafolio porque un sector o una tendencia en particular te interesa mucho, porque al final uno nunca tampoco tiene todas las variables bajo control y se puede desencadenar algo que al final termina impactando mucho esa compañía o ese sector. Y si tú tienes una concentración muy grande, dado que te gustaba mucho, no sé lo que me decía, el tema gamer, puede generar que al final tenga una pérdida relevante. Entonces al final yo creo que ahí es muy importante que uno puede tener alocado algo ahí de todas maneras, pero siempre ir viendo distintas opciones. Al final hay tantas cosas interesantes hoy en día que uno puede estar invirtiendo, tantas tendencias, tantas empresas que generan rentabilidad y tienen perfiles de crecimiento súper atractivos, que al final yo encontraría que no diversificar y tomar otras opciones podría llevar a tener un riesgo bastante elevado. Llevándolo a cómo anticiparse, la verdad que es bastante complicada esa pregunta, porque al final no es algo tan sencillo decir, oye, uno se puede lograr anticipar a una tendencia. Claramente, si uno puede hacer un análisis detallado, puede entender cuáles son las tendencias que son más emergentes y cuáles son las que están llegando a un ciclo ya más de maduración y probablemente ya el perfil de crecimiento no va a ser tan relevante. Pero sí, una de las cosas que yo he ido aprendiendo mucho es tener una visión más de mediano a largo plazo cuando uno entra a una de estas compañías de crecimiento, porque al final hay tantas variables, como mencionaba antes, que uno no las tiene bajo control, que en el corto plazo al final puede ocurrir cualquiera de estas variables que pueden representar un riesgo para estas empresas, y no quiere ser un riesgo que vayan a dañar inclusive los fundamentos de las empresas, que son los resultados económicos de esta empresa, las utilidades de la empresa. Pueden ser variables económicas que generen que impacten en las valoraciones de esa empresa, que es por ejemplo el tema de la inflación, que ha generado que muchas de estas compañías tech hayan sufrido mucho durante este año. Entonces, por eso al final, cuando uno tiene compañías atractivas, que uno está convencido con las ventajas competitivas, que tiene un buen management detrás, que tiene un buen perfil de crecimiento futuro, al final tener esa visión de largo plazo te permite obtener un poco esa ganancia a medida que el crecimiento de utilidades se va materializando, que en el corto plazo obviamente pueden haber otras variables que puedan impactar más allá que el crecimiento que uno está esperando de la utilidad de la empresa que se va ejecutando en varios años. Entonces al final ese yo creo que es el punto más importante, más allá de tratar de entender un poco cuál es la tendencia que va a estar primero o que está emergiendo, que claro, uno puede ganar mucho si uno entra a eso, pero al final yo creo que tener esa mentalidad más de largo plazo es mucho más relevante. Claro, es la diferencia entre invertir y hacer trading, que en el fondo invertir Exacto. Es largo plazo y trading es de corto plazo. Sebastián. Buenas, gracias Gonzalo por todo esto que nos está diciendo, que igual es súper iluminador, incluso para mí por lo menos, es súper iluminador. Pero a mí me gustaría meterte un poco en el plano político, pero no obviamente preguntarte cuál es tu posición política, porque en el fondo no queremos meter el problema a nadie aquí, pero sí decirte, tú tenés modelos, tú hablas de empresas, veis Latinoamérica, ¿cuánto pesa el factor político dentro de tus decisiones? Y relacionado con eso, se tiende a ser como súper duro con Chile, como la situación de Chile, por lo general la gente, yo siento que no es que no sepa, pero tienden a mirar mal a Chile en comparación de que en Latinoamérica yo siento que no estamos tan mal parados, y tú tenías un poquito más esa visión. Si podrías dar un poco la visión comparativa que tiene Chile en relación a su momento político hoy día, y que quizás algo de estabilidad un poco en comparación con otros países. Tú estabas hablando de Brasil, me imagino que también miráis algo de Argentina, países relevantes, y decir qué diferencias notáis tú en los mercados, como para poder iluminar un poco a la persona que escucha el podcast.
Súper, no, súper. Mira, la verdad es que yo como portfolio manager de acciones latinoamericanas te puedo decir que es muy, muy relevante. O sea, al final, gran parte del tiempo me toca estar hablando de estos temas políticos. Me están preguntando constantemente, oye, que Bolsonaro, qué está pasando acá, que AMLO en México, qué es lo que va a pasar en Chile, ahora la elección en Perú. Al final es algo intrínseco a Latinoamérica y siempre va a estar. Entonces, al final, claramente, para partir te voy a decir que es relevante en una decisión de inversión. Pero tiene sus puntos que al final uno puede poder tener una estrategia un poco más para sacarse un poco este tema político. Aquí es lo que voy. Si uno va a tomar una decisión de una inversión en un índice, en un fondo en particular, hay muchas de estas compañías que están muy apalancadas o que tienen una correlación muy alta al ciclo económico o ciclo político que tiene un país. Entonces, al final, si es que yo voy a invertir, por ejemplo, en un fondo brasilero, en un ETF de Brasil, obviamente ese fondo va a ir muy correlacionado a quién va a ser el próximo presidente, si es que el país va a tener un alto nivel de crecimiento o no. Entonces, ahí claramente el tema político juega un rol muy importante. Sin dejar en claro o con énfasis el punto de que es muy importante también el análisis en la empresa en particular. O sea, al final ocurre que muchos índices en particular tienen una descorrelación con los temas políticos y económicos, dado que las empresas no siempre siguen el PIB de un país. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Lo que siguen los mercados financieros es el crecimiento, las utilidades de la empresa. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que puede haber que un país que no tenga muy buenas tasas de crecimiento del PIB, pero que sí las empresas en particular están creciendo mucho sus utilidades. En particular, por ejemplo, Latinoamérica tiene mucha exposición a materiales, o sea, a commodities. Entonces, al final, hoy en día estamos viendo un escenario en que los commodities están en sus precios máximos en muchos años. Entonces, eso está generando que gran composición de estos índices, que son compañías de commodity, están creciendo sus utilidades de manera muy sustancial. Ahora, obviamente, esto sigue siendo algo bastante cíclico, empresas de commodity, pero llegándolo a cómo nosotros nos podemos desacoplar un poco a estas volatilidades políticas y económicas, es precisamente tratar de enfocarse en empresas que tengan potencial de crecimiento relevante y se logren descorrelacionar un poco con lo que está pasando en el mundo político y económico, que claramente puede tener un impacto. No te voy a decir que al final están en estas empresas que por ejemplo, una empresa de e-commerce, que hoy en día, no sé, han estado creciendo fuerte en los últimos 5 años, este año se aceleró mucho y el año pasado, y probablemente los próximos 5 años van a seguir creciendo mucho. Obviamente un tema político negativo te va a impactar, pero en mucha menor medida que otras empresas como por ejemplo el sector bancario, que tengan una correlación mucho más grande al tema económico, porque al final, y al tema político, porque al final no porque vaya a haber un presidente o un escenario económico un poco más adverso, va a significar que el e-commerce vaya a dejar de crecer. O sea, el e-commerce va a seguir siendo muy, muy fuerte. O sea, tendréis que tener una regulación en particular a ese sector para poder generar un impacto importante, pero al final esas compañías van a seguir creciendo de manera importante sin importar un poco el presidente o el tema político que esté ocurriendo en el momento. Entonces, al final, si me pregunta, hoy en día nosotros estamos más abocados en tratar de encontrar empresas que tengan esa descorrelación con lo que está pasando con el ambiente político, que tenga sus fundamentos claros, con buena estrategia, buenas empresas, que al final te ayuden un poco a no tener estos impactos que siempre lo vamos a tener en la región, que son el escenario eleccionario. Y solo para terminar con lo que me preguntaste de Chile, bueno, sí, en particular en Chile, hoy en día la bolsa ha sufrido mucho. O sea, hoy en día estamos viendo niveles de valoración en muchas compañías muy, muy atractivos. Y eso obviamente genera que para el que tenga una visión un poco más de mediano a largo plazo, puede significar algo bastante, puede optar a rentabilidades bastante positivas, porque al final generalmente lo que pasa en Latinoamérica, y lo hemos visto mucho, siempre cuando asume el presidente con un speech o que tenga un discurso un poco más radical, generalmente hay que entender que también tenemos un congreso, tenemos instituciones en particular que el presidente no puede hacer lo que quiera. Entonces al final, y en particular lo hemos visto en otros países, que cuando llega el presidente y llega con su cartera, con todas sus promesas, al final no termina ejecutando muchos de esos temas más radicales. Entonces, al final el mercado tiende a sobre reaccionar en el momento de su elección, y después cuando se empiezan a dar cuenta que todo lo que se había prometido más radical no se empieza a ejecutar, empiezan a verse que la empresa está muy barata y que el escenario no era tan negativo. Hoy en día en Chile hay que poner supuestos muy, muy negativos para que las valoraciones den lo que están dando hoy en día. Entonces, al final, para el que tenga una visión un poquito más de mediano a largo plazo y crea que Chile en realidad no va a hacer un cambio tan extremo como lo que ha pasado en otros países, que sí uno también lo hubiera pensado, yo creo que puede ser bastante atractivo desde ese punto de vista.
Perfecto. Ahí es súper importante lo que habla Gonzalo, principalmente por lo que siempre se tiende a criticar como al mercado financiero de que no está como al tono con el mundo real, y en el fondo existe, para que le quede claro al auditor, existe diferencia entre lo que pasa en el mercado financiero y lo que pasa en la economía como real, entre comillas. Y en el fondo es súper importante entender que son cosas distintas. No es que la economía y el mercado financiero sean una y funcionen a la par. Pero hablando de esta misma economía, durante estos últimos meses, quizá, como tú comentabas, hemos visto precios de las materias primas súper altas, hemos visto que la inflación ha ido como subiendo, y al mismo tiempo hemos visto harta volatilidad por temas de pandemia, por la incertidumbre política en Chile, por lo que ha pasado con Biden en Estados Unidos, los planes de infraestructura, la impresión de dinero. ¿Cómo ustedes, en el fondo, qué hacen ustedes en términos de método para enfrentar la alta inflación o la alta volatilidad? Sí, súper, mira, yo creo que eso es lo interesante al final de estar en estos mercados financieros, que al final cada situación, cada contexto te lleva a tener empresas en particular que se logran beneficiar o que tienden a atender un beneficio de lo que se está viendo. En particular el tema de la inflación y las altas tasas, generalmente este es un escenario que no es positivo para la renta variable. O sea, al final tener mayores tasas te generan premios por riesgo que al final te generan un impacto en la renta variable como un todo, y eso en particular, uno cuando lo ha visto históricamente, uno tiende a pensar que al final, al tener esta expectativa de mayores tasas, uno no debería tener mucha renta variable. Ahora, ¿qué es lo que pasa en particular? Que siempre, como te digo, hay empresas que se logran beneficiar de esto. Como tú decías, la empresa de commodity, que hoy en día ha sido uno de los principales causantes también de la inflación que está pasando en todo el mundo. Hoy en día hay un nivel de necesidad de mayor CAPEX, de mayor inversión en todo el mundo por la reactivación, pero también hay algo que puede ser inclusive un poco más estructural, que puede ser, por ejemplo, la inversión en todo lo que son las energías renovables y el cambio de la matriz energética. Y aquí puede ser en particular, no todos los commodities obviamente, pero hay commodities como por ejemplo el cobre, el litio, y otras materias primas que van a tener una demanda que podría ser un poco más estructural, porque aquí estamos hablando que los planes de descarbonización no van a durar 1 o 2 años, esto va a ser de aquí al 2030, 2040, 2050, y para poder hacer todo ese cambio de la matriz energética se va a acelerar mucho esta inversión. Entonces, por ese lado podríamos ver muchas materias primas que podrían tener sus fundamentos bastante sólidos por un tiempo más largo. Y eso es desde el punto de vista de la demanda. Al final uno siempre tiene que entender los commodities bien alineados a lo que pasa con la oferta y la demanda. Y en la oferta en particular hoy en día lo que está pasando es que, dado todos los problemas sociales, problemas más medioambientales, a la aprobación de proyectos está siendo cada vez más complicada, a diferencia como era en el pasado. Entonces al final hoy en día lo que está pasando es que la demanda se está acelerando mucho, pero la oferta no está pudiendo igualarla a la misma velocidad, ya que los gobiernos, por temas sociales y temas medioambientales, no están aprobando estos proyectos, y probablemente esto va a seguir retrasando que la oferta pueda crecer de manera sustantiva en los próximos meses y años. Entonces eso también es otro punto en particular a considerar de por qué los commodities se podrían mantener, algunos en particular, en precios más altos por un tiempo mayor. Adicionalmente, por ejemplo, está en el sector de banco. El sector de banco en particular se logra beneficiar cuando las tasas son más altas. Entonces al final hoy en día estamos viendo un escenario que cuando las curvas se empiezan a empinar más, o sea que las tasas largas empiezan a aumentar, con mayor inflación. Esto genera, y en particular en Chile, que los bancos en particular se benefician también por la mayor inflación. Eso también te ayuda un poco a exponerte a este tipo de sectores que no solamente son commodities, sino que bancos, en un escenario que para el equity como un todo, para la renta variable, no es lo más positivo. Y obviamente donde es lo más negativo al final son las acciones que tienen los flujos más en el futuro, que es lo que comentábamos al principio de esta reunión, que al final son estas empresas que tienen un perfil de crecimiento mayor y que tienen un impacto mayor en sus valoraciones. Pero al final yo creo que eso es lo interesante, César, como que al final, independiente del contexto, uno siempre puede encontrar clústeres de compañías que se logran beneficiar o que logran tener un impacto mucho más acotado. Por eso yo creo que es importante un poco este efecto o esta suerte de diversificación que uno puede tener en los portafolios para protegerse un poco de estos ambientes. Perfecto, o sea, en el fondo lo que dices tú es que al final para efectos de alta volatilidad, quizás lo que pasó el 17 de mayo después de la elección de constituyentes, que se te cae la bolsa un 10%, lo mejor quizás es diversificar para poder evitar que en el fondo verse tan golpeado. Exacto.
Ya, antes de que, quizá para ir cerrando, durante el cierre de enero, vimos cómo la gente en internet se empezó a organizar, empezó a subir como análisis en internet, empezó toda esta manía de las acciones un poco más memes, las GameStop, las AMC, y ahora hay hartas más que están metidas dentro de eso. ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo el inversionista quizá un poco menos con menos pergaminos quizá de universitario o menos nivel educacional se está metiendo en esto, está entrando al juego, y quizá dentro de lo que hemos comentado, que es una visión que tengo yo, que al final a mí me da la impresión de que los hedge funds y los grandes dinero en el fondo se están aprovechando de estas tendencias y están de cierta forma empujando los precios detrás? ¿Qué opinas tú de esto? No, en particular, si es por recomendación, cero recomendado. O sea, al final yo soy muy fundamental también porque un activo tiene un valor, por lo que hablábamos al comienzo de este capítulo, o sea, por los flujos que prometen. Entonces, al final, así como hablábamos de los commodities, el efecto oferta-demanda, en las acciones pasa lo mismo. O sea, al final, si tú tienes una fuerza de demanda muy relevante, que te mueven de repente estos grupos de inversionistas pequeños que en su conjunto empiezan a demandar un activo en particular, te pueden generar que obviamente el precio empieza a subir de manera astronómica, y no necesariamente eso se materializa o va en relación a los fundamentos de esta empresa. Entonces, al final ahí uno puede ver volatilidades o que se devuelve toda esta rentabilidad en un corto plazo. Entonces, al final es una estructura de que el que como se mete Felipe primero, Corrado, así, es como... el que se mete primero, claro, puede hacer la utilidad, y cuando ya uno ve que ya se están metiendo el resto, pero el último que se metió es el que al final va a terminar perdiendo. Sí, siempre hay alguien que compra arriba. Siempre. Exacto. Entonces, al final uno saber en qué punto al final hacer mucho ese trading, y la verdad es que al menos yo no recomendaría un poco exponerse a eso. Yo creo que hoy en día hay tantas acciones como choras, interesantes, con perfil de crecimiento, no sé, un Amazon, lo que está haciendo Facebook, lo que hace Alibaba por la parte más... Oye, y con respecto a eso, mira, China, con respecto a eso, cosas no sé si voy a hablar por el grupo, pero aquí yo soy un fan de Cathie Wood. Yo creo que me gusta mucho ARK Invest y toda la teoría que tiene detrás de la innovación y, no sé, el deep learning. Yo hace poco estuve viendo que, no sé, partimos con inteligencia artificial, machine learning, hoy día deep learning, cosas de genoma. ¿Qué tal esa acción e innovación? ¿Tú apostarías por ellas? ¿Crees que hay un futuro? Yo también, agregando al auditor, por ejemplo, Cathie Wood decía que habían tres potenciales industrias que movían todo el mercado en los 90, que era la electricidad, las telecomunicaciones y los autos. Y hoy día ya tenemos más de 5 y se conectan entre sí. Entonces, ¿qué tan auspicioso se ve el futuro en tu visión? No, súper. A mí también me encanta mucho enfocarme un poco en cuáles son las tendencias que están hoy en día en la palestra y lo que uno debería esperar un poco en la ejecución y materialización de estas tendencias en el futuro. Yo creo que, como tú mencionabas, hay muchas de ellas, pero más allá de centrarme más en la tendencia, que uno en particular, hay instrumentos, hay ETF que te pueden generar esa exposición directa a esas tendencias. A mí me gusta mucho verlo al emisor directo, ¿cachai? Como nosotros llamamos bottom-up, que es análisis de empresas, que decir, oye, si te gusta la parte, por ejemplo, del negocio fintech, oye, ándate al negocio fintech, como por ejemplo con estas plataformas de inversiones estilo como Robinhood, y trata de buscar una empresa que te guste, que tenga fundamentos interesantes, que las valoraciones te hagan sentido, que tengan una misión interesante, y que todo eso en el análisis completo tú decís, le quiero jugar, pero a través de esta empresa. Más allá de decir que, claro, el fintech como un todo puede ser algo que se puede seguir creciendo disruptivamente, pero uno cuando lo aterriza a una empresa, yo creo que uno logra acotar un poco más los riesgos, porque ya sabéis en quién estáis confiando, cuál va a ser la empresa que va a estar llevando un poco esa consolidación de esa tendencia, ¿cachai? Entonces, obviamente que uno puede diversificar dentro de eso, pero al final yo al menos me siento más tranquilo con eso. Pero de todas maneras entiendo y encuentro muy razonable si alguien no quiere entrar a ese análisis más profundo de la empresa. No, perfecto. Y pregunta solamente por entender también cómo es el nivel de los bancos. ¿Qué tan exóticos son la búsqueda de activos? Por ejemplo, mucha innovación o no se puede, hoy día hay barreras para invertir en innovación. ¿Cómo se ve eso? De todas maneras, o sea, yo creo que esto es algo que está creciendo y de una manera tan rápida que al final la regulación y los temas que están pasando hoy en día, algunos inclusive son impensados, y hoy en día todos los reguladores, los gobiernos, los bancos centrales
están de cabeza en entender un poco cuáles son los potenciales impactos que pueden tener todos estos modelos más disruptivos que vienen de criptomonedas, la descentralización del dinero en el mundo, que al final es un poco la teoría del DeFi, que al final todo eso va a generar que vaya a haber más regulación en el futuro, porque claramente puede desencadenar problemas un poco más complicados si es que no se logran abordar. Pero yo creo que todavía estamos en ese periodo de aprendizaje donde se están analizando bien cuáles son las implicancias de todo esto para aumentar la regulación. Así que yo creo que eso es algo que vamos a ver cada vez más fuerte, pero como digo, las empresas que estén mejores preparadas, que tengan modelos más sólidos, yo creo que a pesar de que tengan mayor regulación y todo, van a poder seguir surfeando bajo el contexto que uno les ponga. Entonces, yo creo que al final las más complicadas van a ser las más chicas y las que tengan fundamentos menos claros. Varios ETF que están ahora en trámite, tanto hay uno en Canadá, hay varios que están en la SEC, creo que hay uno que se está transando aquí en Chile. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las criptomonedas y si tú tendrías como en algún fondo algo diversificado asociado a criptomonedas? Mira, para partir, no me considero como un experto en criptomonedas, pero sí una opinión que yo te puedo dar al final. Claramente uno cuando ve las visiones quizás como más positivas de mediano a largo plazo de lo que podrían pasar con las criptomonedas, pensando que puede ser la moneda del internet, la moneda del futuro y la descentralización un poco del dinero en el mundo, es algo bastante potente. Yo creo que todavía queda mucho por entender sobre el tema y mucho por desarrollarse. Si es que alguien en particular quiere exponerse a estas tendencias, claramente yo lo contaría súper válido. De todas maneras, a mí me gusta mucho más tener claro un poco los fundamentos, tener un poco más de visibilidad de eso, y por eso tendo a tener mi ahorro en particular en empresas donde tengo esa visibilidad, a excepción de cómo lo puedo tener en criptomonedas. Pero sí, por ejemplo, tener criptomonedas y tener en un pequeño porcentaje de tu patrimonio, yo creo que suena bastante razonable, porque al final exponer 2% de tu patrimonio en algo que puede ser en un escenario positivo algo muy, muy positivo, o sea, ese 2% se te puede convertir en mucho, pero que si ese 2% genera que realmente las criptomonedas, no sé, la tesis más negativa no termina pasando nada, al final tampoco algo tan significativo. Entonces, al final, yo creo que al final uno de ahí tiene que balancear un poco cuál es el riesgo que tú le quieres entregar a tu portafolio y siempre tratar de privilegiar un poco donde uno tenga más visibilidad dentro de lo que uno está invirtiendo. Perfecto. Yo tengo una última pregunta y con esto ya cerramos. Volviendo al tema de todo lo que tiene que ver, que habíamos comentado de red y todo esto, hay hartos investigaciones que están metidas dentro de gente que en el fondo ve la misma información pública que quizá ven ustedes o que ve otra corredora. ¿Crees tú que, y lo comentamos, que para mí esto es como ir al doctor, que en el fondo hay que tener distintas visiones? ¿Crees tú que esos análisis de cierta forma se pueden mirar o son relevantes para la gente o en el fondo te podrían hacer sentido para una tesis de inversión? Mira, al final yo creo que hay que entender bien un poco, y por eso cuando uno ve el análisis de empresa es tratar de entender como cuál es el trasfondo detrás y lo que nosotros llamamos el disclaimer al final de quién es el que está entregando, porque mucho, como mencionábamos antes, estos temas como piramidales se pueden generar que el incentivo de la persona para recomendar algo, como lo que se genera en Reddit, por ejemplo, podría ser porque al final el primero en entrar es el que se beneficia y el último en entrar es el que precisamente termina perdiendo. Entonces al final, por eso es muy importante tratar de entender quién está haciendo la recomendación, cuáles son los incentivos y los trasfondos. Por eso esas páginas yo no las recomendaría mucho. Yo trataría de que cada uno se forme un poco su visión de manera personal, que entre, si uno quiere invertir en una empresa en particular, entrar a las páginas de relación con inversionistas, entender cuál es la estrategia de la empresa, qué es lo que han hecho, y si no quieren tener ese detalle, pueden delegar eso a un fondo o a un ETF que al final te puede diversificar un poco la exposición que tú puedes tener en tus inversiones. Al final yo creo que tenemos ahí ambas opciones, para el que quiere profundizar y seleccionar la empresa al hacer el análisis un poco más detallado en qué quiere invertir, y para el que quiere delegar un poco esa función en un fondo o en un ETF que es un poco más diversificado. Perfecto, y sobre la misma, ahí con esto sí cerramos. Ahora sí que sí. ¿Qué opinas tú de estos gurús financieros que en el fondo te venden el curso para poder armar tu portafolio, estos cursos de libertad financiera, o en el fondo te mandan las alertas de lo que están comprando? ¿Qué crees tú de esta gente? Mira, al final yo creo que como todo en la vida, uno siempre tiene personas que al final uno sigue y uno trata de formarse. Al final yo creo que esto se trata de, esto es un aprendizaje continuo. Yo mismo sigo muchos managers globales que al final siempre estoy viendo lo que están haciendo, sus opiniones.
pero al final uno tampoco se tiene que dejar sesgar y tomar las decisiones porque él lo toma, tú vas a hacer lo mismo. Al final yo creo que es muy importante tener control de las mismas decisiones de inversión que uno tiene. Uno puede tomar todos esos inputs de información, pero al final, si voy a invertir en una empresa es porque al final yo también hice la pega, me siento tranquila invirtiendo en esta empresa porque me gustan los fundamentos, me gusta la estrategia, más allá de que porque invirtió este portfolio manager, porque al final cuando ocurra algo, al final tú no vas a sentir la tranquilidad de estar invirtiendo en esa empresa hasta el final. Entonces, por eso yo lo tomaría más por ese lado que hacer un seguimiento neto de lo que diga cualquier manager. Muchas gracias, Gonzalo, por haber asistido. ¿Algunas cosas que quizá quieras dejarle al auditor? No, súper. Muchas gracias a ustedes primero por la invitación, una iniciativa súper buena. Yo creo que todo lo que se está abordando hoy en día con la educación financiera es clave y muy importante para todos. Y les dejo la invitación a todos los que están escuchando que al final inviertan, que tengan una visión un poco más de mediano a largo plazo. Al final los ahorros son relevantes para cada uno, te permiten tener una seguridad mayor al tener tu propio ahorro y eso nunca es tarde. O sea, independiente de la edad que tengas, yo creo que nunca es tarde para empezar con tu ahorro, de poder informarse y al final eso, o sea, dejarlo invitado a que formen parte de este círculo al final que son las inversiones, que es el ahorro, que yo creo que es muy importante pensando en un mediano y largo plazo para todos. Perfecto. Héctor, ¿quería hablar algo? Sí, no, primero te quería dar las gracias también aquí por el equipo, muy iluminador todo lo que nos dices porque así también confirmamos ideas y le transmitimos al auditor cuáles son las mejores formas de poder invertir. De nuevo, gracias Gonzalo por haberte dado el tiempo y como siempre, entonces agradecemos a Gonzalo de nuevo, los dejamos invitados a que nos sigan en Instagram como @inversionistamillennial, también tenemos páginas de Twitter por ahí, hay páginas de LinkedIn, estamos creciendo, Facebook por ahí también tenemos. Sí, así, estamos creciendo con todo. Sí, con todo. Cualquier duda o consulta tenemos un mail que también nos pueden mandar que es inversionistamillennial@gmail.com y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.